Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico número 56. Siempre se me olvida, ¿verdad? Plop. Sí, déjeme bajarme el micrófono. Ok. Estudio número 56 del libro de Romanos. No que Romanos tenga 56 capítulos. Aclaración, ¿verdad? Aclaración. Porque van a decir, los hermanos dijeron que los hermanos 56, Juan, si no tiene 56 capítulos. Sí. Capaz que se diga por ahí eso. No vaya a ser la de malas. Cuidado, pastor, no le vaya. No. Ok. Abra su micrófono, pastor, por favor. Sí, ahora sí. Vamos en sí. business. No sé si me estaban oyendo, pero Sí, lo van a estar escuchando. pero Yo, con no su estaba permiso, diciendo nada yo ahí. para mi garganta. El día de hoy es capítulo número 13 del libro de Romanos. El programa es el número 56 o 7. La semana pasada terminamos e hicimos el cierre la antepasada, el cierre de Romanos capítulo 12. ¿Gusta abrirnos en oración, pastor? Sí, vamos a hacer una oración de apertura. Y vamos a entrar a un tema donde es un poquito controversial, hermano, porque está hablando de las autoridades naturales de la tierra. Okay. Y usted sabe que algunas iglesias predican de que el cristiano no se debe involucrar en las cosas políticas, que es antibíblico. Tenemos que ir a votar. Ir a votar. No, que eso no es bíblico. Y una posición testigo de Jehová. Usted sabe que el testigo de Jehová es el que piensa de esa manera, o al menos enseña eso, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Padre, que estás en la gloria, gracias, Señor, una vez más, porque por medio de este medio estamos trayendo la palabra suya. Hacemos todo el esfuerzo, humanamente hablando, por ponernos en la brecha y que el Espíritu Santo nos ayude a ubicarnos, dirigirnos o contactarnos con toda la información necesaria para poder traerla en corto y preciso para aquellos que nos siguen a través de este medio. Pedimos, Dios, que su Santo Espíritu, que mora en aquellos que son hijos suyos, nacidos de nuevo, y que está con ellos, les fortalezca, les guíe, les dirija, y la palabra sea puesta precisamente en el lugar donde ellos lo necesitan. También, Señor, que ellos sean guiados y dirigidos hacia aquellas personas que no están en Cristo Jesús y que necesitan el Evangelio del Señor. Y que el Espíritu Santo los empodere, los respalde para que cuando ellos lleven esa palabra, haga impacto en el corazón de aquellos que todavía no reciben la luz de nuestro Señor Jesús. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, capítulo 13. Estaba diciendo yo al comienzo de que ese es un capítulo donde, en cierta manera, es un poquito controversial en lo que concierne, pues hay algunas iglesias que omiten o impiden o no quieren o hablan a los hermanos de la iglesia de que no tienen que involucrarse en las cuestiones políticas, pero es completamente equívoco, pues ya que capítulo 13 habla abiertamente, ¿no?, de qué es lo que tenemos que hacer como hermanos en Cristo. Quería leer una introducción que tengo antes de entrar en el capítulo 13, para que tengamos a memoria todo lo que hemos venido hablando, no todo, pero sí lo más cercano que tuvimos que hablar en el capítulo 12. Y lo tengo de esta manera. El capítulo 12 nos ha enseñado nuestras responsabilidades, no nos olvidamos de eso, con los hermanos de la iglesia primeramente, el 9 al 13. Nos habló de cuál es nuestra responsabilidad, ¿se acuerda? Con los hermanos de la iglesia. Sí. Primeramente con los hermanos de la familia, eso es lo que dice la Biblia. Pero también habla con aquellos que no están en la familia y que también tenemos que ser responsables con ellos y tenemos que traernos dirección. O sea, esas son las cosas que tenemos aquí. Luego con las demás personas que son también parte de la sociedad. Esta vez vamos a estudiar cuál es la responsabilidad nuestra, pero con la sociedad en que vivimos. Ese tema que vamos a tratar en el capítulo 13. Debemos de comprender nuestra responsabilidad dentro de esta sociedad en la que nos movemos. Debemos de comprender que las autoridades civiles son parte del gobierno de Dios sobre sus criaturas aquí en la tierra. Que debemos ser buenos ciudadanos con el fin de agradar a Dios. Es otra cosa que tenemos que tener en mente. A manera de recordación,
o de recordatorio, los 11 primeros capítulos, especialmente del 1 al 8, explica en detalle asombroso lo que significa la salvación y de qué modo los hombres llegan a ser salvos cuando son justificados por la gracia de Dios, que obra por medio de la fe. Eso Pablo lo dijo en 3:21-24. Ahora, si entramos nosotros en el capítulo 13, vamos a ver algo interesante y vamos a leerlo aquí. Sométate, es lo que dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios. Cuando pase eso, nada más cierra el micrófono. Cierra y abre. Porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese es el capítulo 13:1. La problemática aquí que se encuentra es, ¿qué tal si este gobierno es el gobierno que está haciendo, que está llevando, rigiendo las leyes, es completamente malo? ¿Tenemos que someternos bajo esa autoridad? Esa es la problemática que tal vez se puede encontrar. La Biblia dice que tenemos que someternos bajo esas autoridades, pero la pregunta que sería, o que trae la gente probablemente será, ok, ¿qué tal si este gobierno es súper malo? ¿Tenemos que someternos nosotros a esas leyes de ese gobierno? Simplemente porque la Biblia nos dice, sométate todo ahí. Eso es lo que vamos a ver. Okay. Entonces, la ordenanza o mandato aquí, no hay opción, es para los cristianos específicamente, aunque en un sentido más amplio para todos los seres humanos, ya que ese es un plan universal para toda la humanidad. O sea, sométate, exclusivamente le está hablando a la iglesia. Sí, sométase a toda persona que conforme el cuerpo de Cristo, pero obviamente en términos amplios tiene que estar hablando también o estar involucrado o acogiendo a aquellas personas que no están en el cuerpo de Cristo, pero que son parte de la sociedad en la cual estamos y que son parte o son regidos por esas leyes que los gobiernos tienen. Ya sabemos que Dios está detrás de todo esto y que Dios ha puesto todos estos gobiernos. Una pregunta, hermano. ¿Qué hay con las dictaduras? Eso, ahí vamos a hablar, ahí vamos a llegar. Okay. Porque yo tengo, recuerda que dije al comienzo, que hay de aquellos gobiernos que son bien malévolos. Entonces, ¿nos debemos de someter aunque sean malévolos? Ahí esa es la pregunta, sí. No, ellos no. Pero a su autoridad sí. Pero a sus autoridades sí. Sí, ellos no van a combatir. Ellos no combaten, ellos no van a la guerra. está preguntando con respecto a los testigos de Jehová. Por eso. Fascista. Claro, fascistas. Sí. Sí. Sí, el que se rebela en contra de su gobierno es aplastado. Pero creo que el enfoque de Pablo es precisamente el evitar. Creo que el enfoque de Pablo es el evitar esa confrontación. Sí. No está diciendo no se levanten, no vociferen, no se queden callados ante lo inhumano ni la opresión. Simplemente está diciendo que, bueno, ya lo dijeron, no hay que ser astutos como la serpiente. Yeah. O sea, si el gobierno dice no puedes regar tu patio y tú ves que tu zacate se está muriendo, pues no lo riegas, ¿no? O sea, sí. Digo, eso es una ley que suena bien incongruente, pero pues si el gobierno lo está pidiendo,
que seguirla. Humanas. Ándele. ¿Para qué estar picoteando también el panal de abejas, no? Sí, sí, mire, la razón por la cual queremos dejarlo bien claro, hermano, porque, mire, hay partes en las Escrituras donde vemos que hombres de Dios no se sometieron a las leyes. No. Y ese es donde yo quiero traer cuando usted me habla de cuestiones fascistas, de gobiernos fascistas. Quiero traerle a memoria, por ejemplo, algo que se me viene a memoria. Antes de entrar aquí, quiero decir que Pedro también habló acerca del sometimiento hacia las leyes, y eso está en 1 de Pedro 2, 13 al 17, donde dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. Hay una causa por la cual los gobiernos están. Es un propósito. Sí. O sea, hay un propósito por lo cual está, hermano. La cuestión aquí es que hay gobiernos que han salido fuera del orden y han cometido cosas por las cuales ellos no están puestos para eso, pero Dios los estipula por cierta razón. Quiero traer a memoria algunas personas que no se sometieron a las leyes gubernamentales de aquel entonces. Por ejemplo, David. ¿Se acuerda cuando Saúl era el gobierno? Él no se sometió a cierta ordenanza de Saúl y su gobierno, cuando él rehusó someterse al gobierno de él y a sus tropas. Correcto. Eso hubo una allí. La otra, Daniel. Por ejemplo, Daniel se le dio una ordenanza de que él no debía de orar. Y recuerden que fue un conflicto porque él no lo hizo. Y recuerden cuál fue la problemática que pasó. O sea, él se opuso a esa ordenanza de que se le dijo no orar. Por eso quiero aclarar esto, de que cuando se dice sométase toda persona a la autoridad superior, tenemos que verlo dentro del contexto de lo sucedido que ha venido a través de la historia. Otro que viene a memoria es los 3 hebreos. Sí. ¿Se acuerdan los 3 hebreos que se les dijo que tenían que adorar la estatua? Y que ellos desobedecieron la orden y fueron llevados, ya sabemos, al horno. Ok, ese es otro caso donde se da de que estos muchachos desobedecen ciertas órdenes gubernamentales. Pero cabe mencionar que estos ejemplos que está dando Pastor son ejemplos de rebelión en contra de un gobierno que estaba yendo en contra de Dios o de los estatutos sí, que correcto. Dios ha puesto. Correcto. Sabemos que los gobiernos de hoy en día tienen leyes estipuladas bajo las leyes morales del hombre. Sí. Cabe mencionar que la ley moral de Dios está muy por encima de la del hombre. Sí. Sin embargo, la ley moral del hombre estipula que debemos de respetarnos, que debemos de respetar al ser humano. Pero cuando entramos a un gobierno fascista, una dictadura, estamos hablando ya no de un estándar moral, sino de una ideología. Y bajo una ideología, un gobierno que está regido bajo una ideología se va a enfocar única y específicamente en los deseos de esa persona. Ajá. Ya no es en los deseos de la gente. Como mención, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, al señor Mussolini. Mussolini, creo que hay una historia muy interesante de una persona que le fue a entrevistar y le preguntó, le dijo, oiga, le dijo, señor Mussolini, usted está matando a su pueblo. Si le quita la comida a su pueblo, se van a rebelar en contra de usted. Mussolini no respondió, hizo un gesto y pidió que le trajeran una gallina. Y ahí sentado agarró la gallina viva y la empezó a desplumar, hasta que la dejó sin una sola pluma. El periodista estaba impresionado por lo que estaba haciendo este hombre. La puso en el piso, caminó un par de pasos Mussolini, agarró pan y le hizo así. Y la gallina corrió y se le metió entre las patas para agarrar calor y empezó a comer. Y Mussolini le dijo a este hombre, le dijo, así,
así es la gente del mundo. Quítales todo lo que tienen, tortúralos, hazles lo que quieras, dales de comer y se van a venir a ti. Entonces, con esa mentalidad, ese tipo de personas, estamos hablando de Mussolini que mató indirectamente 50 millones de personas, estamos hablando de un genocida, que su ideología era esa, que la gente le puedes quitar todo y con que le des de comer la tienes contenta. Vuelve otra vez. Y regresa a ti y hasta hacen lo que tú quieras. De manera que un gobierno así, no creo que Pablo haya estado diciendo directamente, o sea, obedece eso. Sí. ¿Me explico? Está refiriéndose a las autoridades que, como dice la palabra, han sido puestas por Dios. Este hombre, por ejemplo, y muchos otros dictadores, podemos decir, hay mucha gente que dice, no, es que Dios lo puso, por ejemplo, a Hitler para el sufrimiento de los judíos. No, es que este hombre llegó al poder porque llegó al poder y la gente lo escogió. Ese es el problema que mucha gente no quiere entender. Sí. El hombre escoge a sus líderes. El problema viene ahora que durante las eras de la historia del ser humano, hemos escogido tan erróneamente que se ha hecho un monopolio dentro de los gobiernos y ya nuestro voto no cuenta. Las mismas familias que han dirigido el mundo, vamos a ponerlo así, por siglos, ahí están en el poder, hermano. ¿Son esas personas puestas por Dios? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios ha puesto a muchas personas dentro del gobierno para ayudar a mucha gente. Sin embargo, como dije anteriormente, las leyes bajo las cuales nos regimos están bajo un estándar moral humano. ¿Que tenemos que obedecerlas? Tenemos que obedecerlas. Pero si llega un líder, una persona que va en contra de los derechos humanos, en contra de lo que Dios estipula, ya es otra cosa muy diferente. No estoy levantando a nadie en armas, cabe mencionar. No estoy diciendo, hey, mexicanos, levántense en una revolución. Pero sí, cabe mencionar que lo que Pablo nos insta a hacer es seguir las leyes de nuestros gobiernos. Adelante. Exacto. Esta cuestión es bastante sigilosa, bastante, ¿cómo le podré llamar? Delicada. Delicada. O sea, tenemos que explicarlo porque en capítulo 13, más adelante vemos nosotros cuál es la razón por la cual ellos son puestos. Pero sabemos que a veces esos gobiernos no llevan a cabo eso. De hecho, mire lo que dice. En el 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, y desde el momento nosotros ya vemos, entonces tenemos que someternos, porque si no estamos en contra de Dios. No necesariamente significa eso. Sí, correcto, depende de la situación y la circunstancia. Porque el 3 ya declara algo bastante... El 3 declara algo bastante... Déjame bajarle un poquito. Tiempo, hermanos. El 3 declara algo bastante interesante. En el 2, por ejemplo, quiero leer algo que tengo en el 2 para que miremos algo de información para las personas que nos están escuchando. El propósito de esto, del capítulo 3, es declarar de que las leyes son establecidas por Dios y que nosotros como seres humanos y hijos de Dios, cristianos, tenemos que someternos a las leyes. Pero también tenemos que tener cuidado, como dijo el hermano, a qué tipo de leyes son esas. Y está hablando de las leyes de su tiempo. Sí. Vamos a ponerlo en contexto y él está hablando de lo que es el tiempo de ellos. Las leyes judías sí se regían bajo los estatutos de Dios. Y de hecho, sí, la mayoría de eso. Sí. Pero hay cosas, recuerden cuando, algo interesante, cuando Pablo escribe Romanos, recuerden que Pablo ya estaba preso, ¿no? Sí, y aparte ya Roma ya estaba tomando el control completo de toda la situación. Sabemos que aunque eran una nación politeísta, sus reglas, aunque eran humanas, estaban bajo los estatutos morales de ese tiempo, que sabemos que no eran los mejores de ese tiempo. No, porque mire que este hombre iba a ser decapitado, pero aún así, en su momento de estar en esa situación preso, él dijo, sométanse a las leyes. O sea, él estaba preso, consciente
de que ahí va a estar, aunque no haya cometido un crimen, pero bajo las leyes establecidas en ese tiempo, sí era un crimen lo que él había hecho, si así lo miraba. Desde el punto de vista romano, Desde sí. el punto de vista romano. Entonces, ¿qué podía hacer él? Vamos a ponerlo así. Pegar de gritos, Ya. hacer que se revolcaran los gentiles. Los gentiles no querían ni levantar la voz en ese tiempo. O sea, Sí. decimos que somos cristianos, nos pasan Sí. a cuello, ya sean los judíos o los romanos, nos pasan a cuello. Sí. Entonces, ¿qué estaba instando a la gente? Ser astuta, seguir las leyes. ¿Para qué? Pues para no meterse en problemas. Ya. Pero fíjese, qué tan grande no es Dios que trabajó desde dentro de Roma, ¿no? Y se destruyó solita. Sí. O sea, Y mire, ¿se acuerdan cuando Pedro, perdón, ¿cuál era el otro ya muchacho? mezcló los nombres, Pastor Pedro. Pedro, y Juan, aquí está. Y Pedro y Juan se les prohibió predicar el evangelio. ¿Y ¿también? qué dijeron ellos? ¿Hacemos caso a ustedes Ujú. o le hacemos caso a Dios? A Dios. Hacemos caso a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, lo que quiero decir con esto, hermano, es que tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que ver todos los pros y los contras, todos los sucesos, para poder llevar bien las cosas y Sí, navegarla bien. y hay que ver quién se los dijo. O sea, si hubiera sido el César, yo creo que hubieran dicho, ok. Pero Mire. como fueron los líderes religiosos judíos, dijeron, a ustedes no les vamos a hacer caso, le vamos a hacer caso a Dios. Pero si está el César con sus 20 lanzas ahí a un lado y les dice, hey, ok. Mire, hablando de César, mire lo que dijo Jesús respecto a este tema. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Vean las dos cosas y las dos cosas traten de llevarlas. En otras palabras, darle al César lo que le corresponde en las cuestiones legales. Así es. Pero a Dios también tiene que tomar en cuenta lo que Dios Así es. declara. ¿Ah? No, sí. No. Así es. Ujú. Ujú. Creo que, hermana, que la perspectiva que tenemos nosotros de nuestra vida es muy diferente a la que tiene Dios en su propósito para nosotros. O sea, pues si fuera por nosotros, quisiéramos ser libres, siempre. Pero como podemos poner un ejemplo, cuando Cristo Jesús fue acusado, había testigos falsos. Lo acusaban falsamente, o sea, habían llevado personas a mentir en contra de él. Lo mismo puede pasar con cualquier cristiano. ¿Qué va a hacer? Ahora, si tiene dinero para pagar un buen abogado y pelear su caso, qué bueno. Pero ¿cuánta gente hay que no tiene? Y que, sí. Así es. Sí, o sea, estamos regidos bajo leyes. Y quiera que no, con perdón de nuestros amigos testigos de Jehová, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo. Cuando se refiere la palabra que no somos del mundo, está hablando de pertenencia, no de estancia, hermanos. ¿Ok? Porque si usted llega a un hotel, usted no pertenece al hotel, usted paga y tiene el derecho de usar el hotel. Usted no es de ahí. Sin embargo, usted tiene que seguir las reglas del hotel. Vamos a ponerlo así, el mundo es nuestro hotel. Allí, pues, en ese punto pequeño para que puedan entender la gente qué significa estar más no ser. Exactamente, estar más no ser. Estamos en el mundo, no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, hermanos, pero estamos en él, tenemos que seguir las reglas del mismo. Sí. Si yo voy a China, me tengo que someter A una regla al china. gobierno chino. Yeah. Mucha gente critica a Estados Unidos porque somos muy, aceptamos modificar nuestras leyes para acomodar a todo tipo de personas. Por ejemplo, hace 2 días o 3 hice una llamada
la aseguranza de mis hijos. Si quiere usted inglés, presione 1. Si quiere español, 2. Tantos idiomas que decía yo, pues, ¿a qué horas va a parar? Le hubiera aplastado el uno de una vez. Entonces, los americanos, por ejemplo, hoy se quejan y dicen, ¿por qué tengo que aplastar uno si estoy en mi país? ¿Por qué me dan un número si inglés es lo que se habla aquí? Sí. De manera que cuando entramos en estos debates, hermanos, de las leyes, si nos ponemos a discutir, no vamos a llegar a nada. Yeah. Porque siempre va a haber alguien que requiere de las leyes modificadas para acomodar su estancia y su bienestar. Así que si las leyes son buenas o no para nosotros, eso no es lo importante aquí, lo importante es que tenemos que seguirlas. ¿Por qué? Bueno, yo puedo decir, tengo derecho a manejar. Yo me siento con el derecho de agarrar una licencia, yo me siento con el derecho de agarrar mi carro, y yo me siento con el derecho de subirme, y yo me siento con el derecho de manejar. Sin embargo, usted ve las leyes y dice que el manejar es un privilegio, no es un derecho. Yeah. Yeah. Nos sentimos con derecho de vivir. ¿Es en realidad un derecho? No, es un privilegio. Yeah. Así que con eso lo dejo, pastor. Sí, no, está bien, está bien. O sea, lo queremos dejar en claro esto, hermano, porque la mayoría de la explicación popular, vamos a decirlo de esa manera, es que nosotros, la iglesia no tiene por qué involucrarse en las cuestiones políticas. Somos ciudadanos. Y tenemos que. Ahora, la influencia, creo que sí debería de ser algo que se debe de erradicar de las iglesias. El que un pastor esté hablando acerca de un candidato, por ejemplo, político, creo que sí no se debería de hacer. Tiene que decir a la iglesia que tiene que ser partícipe, pero sin tal vez dentro de las elecciones, claro. Pero que decirle sí. quién es, eso ya es cuestión personal de la persona. Exactamente. Entonces, por ejemplo, decir, este sábado, por favor, vayan todos a votar, es muy importante que voten por fulanito de tal. Eso ya está mal. ¿Ah? Por eso. Oh, no, sí, claro que sí. O sea, tenemos que tener las manos en todo. Tiene que, lo que pasa es que uno tiene que ser sabio. Si nosotros leemos el verso 3, hermano, porque prácticamente son los únicos, 1, 2 y 3 nada más que queremos hablar de ellos, y queremos enfocarnos en la idea de que la iglesia tiene que participar en las cuestiones políticas. Los gobiernos están establecidos, que los gobiernos estén haciendo cosas indebidas, eso ya lo sabemos, y eso no necesariamente Dios lo está apoyando. Siempre hemos dicho aquí, hermano, que hay cosas que se están sucediendo no necesariamente porque Dios las apoya, el hombre los está haciendo. Tal vez la gente dirá, ¿por qué Dios no los extermina? Dios tiene un plan. Que algunas cosas sucedieron en la Biblia, eso no quiere decir que Dios las apoyó, pero están allí por un propósito. China y Rusia son ateos. Bueno, China tiene otras tendencias, pero es en contra de la ley el poseer una Biblia y predicar el Evangelio. En contra de la ley. Sí. ¿Está haciendo la gente caso? No. Yeah. O sea, hay células y hay lugares en donde la gente secretamente va y estudia. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Yeah. Porque va en contra de Dios el prohibirle a alguien leer la palabra de Dios. Sí. Entonces se rebelan en ese aspecto. En ese aspecto. Sí, porque no se están levantando en armas. No, pero en ese aspecto espiritual, hermano, cuando las cuestiones, voy a ponerlo de esta manera, cuando los sucesos de un gobierno van en contra de las cuestiones espirituales ya, donde el enfoque de Dios es ese, entonces ahí va a haber controversia. Sí. Porque hasta donde vemos nosotros, estas personas que se opusieron, estaban tocando ya el campo espiritual, hermano. Sí. Sí, eso es lo que estamos hablando. De hecho, Jesús dijo, dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, hay un balance. En el tercero, ya declara la causa por la cual estos magistrados están puestos. Tienen un propósito que no está llevado a cabo, eso es cierto, pero hay un propósito, y este es, mire, porque los magistrados no están para infundir temor. Ese es el propósito de los gobiernos, no infundir temor, sino hacer el bien. El problema es que, dijo usted algo muy interesante, hay unas leyes que son del hombre ya, y que no tenemos en cuenta las cuestiones de Dios, y esas leyes ya están con problemáticas porque entonces ya están
atropellando al hombre mismo, violando las leyes de Dios. Por ejemplo, hay una ley que es popular ahorita y es la cuestión de dar el espacio a los baños donde tienen que estar hombres y mujeres al mismo baño donde está por ejemplo, si un hombre es homosexual, tiene derecho a entrar al baño que las usan las mujeres. Y viceversa, si la mujer es lesbiana, tiene que estar donde están los hombres, algo así, por ahí va la ley, ¿no? Y eso es algo inmoral, hermano, eso está en contra de la ley de Dios. Y ahí tiene que haber una oposición. La hay, de hecho la hay. No, o sea, es que la ley ya pasó. La ley ya pasó. Para revertir una ley que ha sido aprobada por el Congreso es algo muy difícil. Sobre todo si detrás de esa ley hay un apoyo como la Liga de los Gays, no sé qué, LGBT, algo. Que tienen mucha influencia y mucho poder ahora, hoy en día. Porque cuando recién empezamos equipando al cristiano, el pastor parece que trajo profecía. Cuando hicimos el programa de los homosexuales, usted trajo un programa con respecto a cómo ellos están manipulando la ley y manejando la ley. Recuerdo que yo estaba esperando que diera un versículo bíblico y usted siguió explicando cómo estaban manipulando todo el sistema. Un año después nos encontramos con que se casan y ahora 2 años después ya un transexual puede entrar ya puede entrar a un baño específico, porque ahora hay otro baño. Ya no es el de los hombres y mujeres, ahora hay un baño para aquel que se siente mujer, para aquella mujer que se siente hombre, para aquel hombre que le gusta vestirse de mujer, para aquella mujer que le gusta vestirse de hombre. Entonces ya hay tanta ramificación en el género que es antinatural, como dice usted. Sin embargo, como cristianos, sí debemos de oponernos. Estamos hablando de que esta es una nación, aquí en Estados Unidos, una nación bajo un Dios. Así lo estipula la Constitución. Esta es una nación fuerte en cristianismo, hermano. Sí. Y creo que si nos unimos todos, sí se puede hacer. Pero ese es el tipo de levantamiento al que estamos hablando, ¿no? Sí, la voz. Sí, o sea, queremos tomar ejemplo de lo que ha sucedido a través de la historia de la Biblia también, cómo aquellos hombres han venido oponiéndose. Pacíficamente. Exacto, hermano. Ahora, ¿va a haber consecuencias? Es obvio, hermano. Recuerden que a todos los apóstoles se les impidió predicar el Evangelio, mas sin embargo ellos siguieron. Y a través de la historia se ha venido impidiendo predicar el Evangelio y los gobiernos han impedido en Europa. Los perseguidores, Juan Hus. ¿Juanjos? No. ¿Juanjo? No Juanjo. Oh. No, Juan. Oh, yo pensé que Juanjo, el de ahí de la colonia. No, hijo. Oh. Son los predicadores allá que fueron perseguidos. Valera, Reina también fueron perseguidos, tuvieron que andar huyendo por todos lados para poder ellos traer la Biblia a nuestras manos. O sea, esa es una cosa que ellos fueron leyes establecidas, pero ellos no quisieron hacer, hicieron caso omiso de esa ley y ellos siguieron predicando la palabra, porque lo que estaba en juego ya era la cuestión moral de Dios, lo establecido por Dios, y ellos iban a seguir adelante. Pablo siempre se opuso a que no predicara el Evangelio, siempre lo hizo, y hasta que al fin pues tuvo que llegar lo que tenía que llegar a él. Entonces, esa es la idea, hermano, tenemos que tener un balance en esta situación y decir, y no ser tan radicales, decir, no nos metemos en cuestiones políticas. De hecho, la iglesia tiene que apoyar o tiene que votar por el mejor gobierno posible que pueda traer lo mejor dentro del parámetro bíblico establecido por parte de Dios. Ya, sabemos que es bastante difícil encontrar ese tipo de personajes ahora, pero hay que hacer lo posible. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Leemos el verso 3 al final ya para que cerremos ahí esta parte. Y esto es lo que quiere decir. Porque los magistrados, como leímos antes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. En otras palabras, las leyes están precisamente para castigar la maldad. El problema está aquí ahora que la Biblia es clara y dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces hay una problemática ahora.
de que realmente no se está siguiendo ese patrón. Pero para eso es el propósito de la ley que Dios establece. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Entonces todo esto está dentro de un parámetro de balance y poder hacer las cosas bien dentro de lo que cabe. Así que hermano, eso es todo lo que podemos decir ahorita. Nos dan mucha información más que esa e instar a la gente a que sí tienen que participar en las cuestiones legales. Sí, hermanos, como cierre, quiero recordarles que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Cualquier pregunta, duda o consternación que tengan al respecto de lo que acaban de escuchar, por favor escríbanos. Si no está de acuerdo, escríbanos. Y como siempre, todo lo que hemos dicho aquí, no lo crea, lea su propia Biblia, investigue y estudie la palabra de Dios, que creo que es lo más importante. Equipando al Cristiano se enfoca en traer palabra en contexto. El pastor trabaja arduamente para traerles un estudio a conciencia de lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, recae en usted la responsabilidad de estudiarlo, de verificarlo en su propia Biblia. ¿Algo que quiera decir? No, solamente instar a la gente a que lea la Biblia, leamos la Biblia lo más que podamos, porque va a llegar un momento en que nos va a ser de gran utilidad todo aquello que aprendamos, hermano, créalo. Esperemos no llegar nosotros a esos momentos, pero la generación que viene va a llegar a esos términos. En algunos países está sucediendo ya. En este país tal vez no, pero en muchos otros países está sucediendo donde las personas, como usted mencionó, no se les permite la Biblia y todo lo que pudieron aprender, memorizar, lo están utilizando ahorita. Sí. Y retener la palabra y lo están utilizando. En ese momento la gente va a desear tener Biblia, sí, pero ya va a ser demasiado tarde. Así que vale más que memoricen, retengan y se estudie lo mejor posible, porque esperemos no llegar a ese momento, pero la generación que viene es mejor transmitirle ese mensaje, porque ellos lo van a necesitar. Recuerde también, hermano, que últimamente nos estamos haciendo muy dependientes de lo digital. Sin embargo, se va la luz o algún pulso electromagnético y nos quedamos en blanco, hermanos. Es indispensable tener papel y tinta y tenerlo a la mano. Desempolve su Biblia, hermano. Sé que el teléfono y la tableta son muy convenientes para guardar versículos y todo eso, pero se acaba la batería, hay un cortocircuito, nos quedamos sin electricidad y se acaba. Nos ponemos a ver la televisión durante la grabación del Equipando al Cristiano acá atrás en el teléfono. No hay ningún problema. ¿Qué pasó, hermanita? Se le puso play en el Netflix aquí a la hermana. Sí, estaba escuchando. Entonces, hermano, cerramos con una oración. Sí, cerramos. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, Señor, le damos porque nos ha permitido hablar a través de este medio. Solo pedimos, Dios, de que las personas sean edificadas con el único propósito de hacer mejor trabajo en la obra suya. Eso es todo lo que perseguimos, Señor, nada más. Sobre aquellos hermanos que ya están en Cristo Jesús, sobre aquellos que están caminando débilmente, sobre aquellos hermanos que están fuertemente, instarles a que hagan la obra y ayuden a aquellos que están débiles en la obra e instar a aquellos que están débiles a que sean fortalecidos continuamente y a alcanzar a aquellos que no están en Cristo Jesús a través de este medio para que ellos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Pedir que su Espíritu Santo les fortalezca, les guíe, les dirige, y pedimos por aquellos hermanos que están padeciendo de persecuciones. Pedimos, Señor, de que sea su Espíritu Santo que les dé la paz y la salida que ellos necesitan, Dios, para que ellos puedan seguir adelante, si es que ese es su propósito, Señor, eterno y final para ellos. Pedimos por aquellos que no están en Cristo, que ellos reciban la palabra. Para aquellos que están sufriendo cualquier tipo de enfermedad, pedimos, Dios, sanidad, primeramente en el alma de ellos, segundo, su parte corporal, humanamente hablando, y por aquellos, Dios, que están padeciendo de problemas económicos, que se abran puertas para que ellos puedan solventar sus necesidades físicas, Dios, y las necesidades físicas de su familia. Gracias a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos la semana que entra. Amén.